aniversario de los devastadores incendios en El Hoyo y Golondrinas del año pasado. Estamos en comunicación directa ahora con el intendente municipal del Hoyo, Paul Wisman. Te saludamos, buenos días, gracias allí por atendernos, Paul. ¿Qué tal, Roberto? No, gracias a vos. Bueno, ¿qué mensaje o qué reflexión o cómo se vive a un año de estos fuegos devastadores, digamos, que podés traernos para toda la región, para toda la gente, para estas horas? Bueno, lo primero que uno recuerda es triste, es doloroso. Fueron horas dramáticas en lo que fue desde las 4 de la tarde de aquel 9 de marzo del año pasado hasta que se largó a llover. La pasamos muy mal, muy amenazados. Hubo realmente una tormenta de fuego, como lo llamó el secretario Robeta, en la localidad del Hoyo, que el fuego nos envolvió, nos rodeó y bueno, nos puso a todos en jaque. Y bueno, generó lo que generó. Hubo 3 víctimas fatales, 2 en Las Golondrinas, y un vecino también de Maitén que murió con su perro y su caballo, también un gesto totalmente desesperado. Así que recordamos todo eso con mucho dolor, las pérdidas materiales también, porque se perdieron casas con todo lo que las casas contenían, en temas de recuerdos, todo lo que las familias valoran. Se quemaron talleres, plantaciones, árboles y mascotas, animales y sobre todo también el gran bosque nativo que perdimos, que está alrededor nuestro, ¿no? Todas esas 14.000 hectáreas de la ladera del Cerro Pintriquitón, alrededor de Arroyo Catarata, genera y nos va a generar por mucho tiempo una gran tristeza, porque eso no lo vamos a volver en el estado que tenía nunca más. Eran bosques de una gran diversidad, de una gran hermosura, y de bosques muy viejos, añosos, y bueno, que los perdimos. Y Paul, bueno, después de este, claro, gran impacto, ¿cómo se fue viviendo, digamos, a lo largo de todos estos meses este trabajo para la reconstrucción de aquello y bueno, y la ayuda y la contención, digamos, a los vecinos? Bueno, eso nos puso en un lugar muy extraño desde el primer momento. Ya era un momento raro porque era la pandemia, y sobre la pandemia vino el incendio y todas situaciones novedosas, y así que tuvimos que ver de resolver esto y resolver que el fuego, digamos, si bien se apagó en esas horas de la noche, siguió prendido durante un mes y medio, amenazando, y bueno, lo que hubo que hacer es organizar rápidamente cómo contener a quienes habían perdido las casas, a quienes habían perdido los talleres, los trabajos, y también había, por otro lado, y que fue generando otra corriente que era positiva, todo el esfuerzo y toda la entrega voluntaria de vastos sectores de la sociedad, de los más vecinos de la comarca, ¿no? Y de la provincia y del país entero, que mandaban elementos, mandaban cosas, víveres, ropa, elementos para la construcción, mandaban también, y después muchos que vinieron dejando sus actividades a trabajar y a ayudar a quienes habían perdido sus casas a construir. O sea que tuvimos, por otro lado, todo este esfuerzo voluntario. Y nosotros también desde la política tuvimos un acompañamiento muy importante desde este momento. El mismo día del incendio, el ministro Guado de Pedro se puso en contacto con nosotros telefónico. Al día siguiente llegó el ministro Cabandier de Ambiente. A los 2 días llegó el ministro de Hábitat y el de Obras Públicas, Ferraresi y Tato Podis, y vino el presidente de la Nación. Y después tuvimos la visita de casi todo el gabinete. Incluso, como esto se había complicado el tema de coronavirus, vino la ministra Carla Bisotti, se tomó la política de cuidar lo que pudo haber sido un descuido por la cuestión del incendio, porque con el incendio se aflojaron las normas y todos los protocolos, porque venía alguien y
saludaba, no ibas a saludar con un puño a alguien que se había quemado la casa, entonces la gente te abrazaba, te besaba, y eso generaba una amenaza. Entonces se tomó una decisión de reforzar muchísimo el esquema de vacunación en el Hoyo, y bueno, fue muy exitoso eso también. Pero viendo que el Estado desde todos lados estaba conteniendo, promoviendo, articulando y organizando. ¿Y cómo siguió esa articulación? Porque quizá en ese primer momento, y además con recibiendo, ¿no?, estas muestras también de tanta solidaridad y acompañamiento por parte del resto de la sociedad, y también, bueno, acudiendo allí el Estado, eso se pudo ir materializando con el paso de los meses, ¿no? Donde claramente luego es el día a día, a ver cómo llegaron los fondos, cómo se aplicaron, que se pudo ir haciendo hasta el momento. Y hubo y hay de todo, porque también había todo esto pasó también por una serie de fenómenos que se combinaron, como es la temperatura, los vientos, sí, y las condiciones, claro, que hicieron propicio al desarrollo del fuego, pero también lo que nos pasó tenía que ver con la falta de planificación, la precariedad de las condiciones de equipamiento del Estado, la falta de mantenimiento histórico de las redes de energía, entonces la falta de planeamiento urbano, en el sentido que había casas en lugares donde nunca debería haber habido casas. Entonces, toda esta falta de planificación estalló y se hizo visible ese día. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros tenemos que pararnos en otro lugar y decir, esto que nos pasó no nos tiene que volver a pasar nunca más. Muy bien, ahí en el día de hoy, Paul, ¿cómo se conmemora, digamos, esto, o con qué plan se tiene como para dejar una referencia en esta jornada? Nosotros vamos a inaugurar el mirador que hicimos, que es un hecho, digamos, el mirador que hicimos en este lugar, que es el lugar en donde siempre, por tercera vez consecutiva, entró un incendio del norte hasta la localidad del Hoyo, digamos, porque eso también pasó porque no se limpiaban las banquinas, porque había mugre. De hecho, después del incendio de 2012 se hicieron un par de tanques australianos que nunca se llenaron y que nunca nadie los registró, hasta que una vez que se quemó todo se volvieron a ver y estaban vacíos, inutilizados, y no había registro de eso. Entonces, bueno, tenemos que cambiar eso, y bueno, hubo un montón de cuestiones que se fueron haciendo, un montón de programas. Primero era asistir a los damnificados, a los que se habían perdido las casas, para poder contenerlos, darles un cobijo en algún lado, hasta tanto se hicieran los módulos. Después se hicieron los módulos y después se estaba viendo, también se fue en paralelo asistiendo a los productores que habían perdido prados, animales, mangueras, y a quienes habían perdido talleres, a los artesanos, artistas, con diversos programas para poder ir sosteniendo de la mejor manera posible, de la manera más justa, más transparente, bueno, sobre todo conteniendo para poder seguir adelante. Paul, te agradecemos este contacto, sabemos que estás ahí en plena actividad, y bueno, vamos a tener cuando tengamos algunas novedades más precisas también, u otras que se sumen a todo este trabajo en la reconstrucción, pero bueno, en un día particular, digamos, para recordar esto, y como indicabas allí, ¿no?, como para que no nos pase más. Exacto, bueno, muchísimas gracias, y aprovechar el contacto que hicieron ustedes con nosotros para agradecer a toda la comunidad de Bolsón, a las vecinas, los vecinos, a quienes nos ayudaron a asistir, a quienes mandaron o donaron o estuvieron acá presentes, a quienes colaboraron, porque bueno, nos sirvió mucho la contención, nos sirvió mucho la fe en un momento tan duro para poder, bueno, renacer y resurgir como lo estamos haciendo. Muchas gracias, un abrazo, Paul. Un abrazo. Paul Wisman, intendente municipal de El Hoyo, en este 9 de marzo, a un año entonces de los incendios.